una vez que hemos hecho la entrega de la información para que tengan al tanto del acontecer de nuestras obligaciones, ¿no? El día de ayer vimos los conceptos de evaporación, transpiración y evapotranspiración, ¿sí? Habíamos hecho un análisis donde que la evaporación era el cambio de estado líquido a gaseoso, producto de la radiación que recibe por parte del sol, ¿no? Y que la transpiración era un proceso que se daba únicamente en las plantas, ¿sí? ¿En qué parte de las plantas se daba? Vamos a ver si se acuerdan. En las En hojas. las hojas. En las hojas, muy bien. El proceso de la transpiración se daba en las hojas, ¿no? Y esta transpiración era el exceso de agua que la planta tenía que expulsar luego del proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Y en las hojas tienen unos puntos microscópicos que no son observables a simple vista, que permiten que el exceso de agua sea expulsado desde la planta. ¿Cómo se llaman estos puntos microscópicos? Estomas. Los estomas, muy bien. Al sumar el proceso de la evaporación más la transpiración, nos daban como suma o como resultado un concepto más general que se conoce con el nombre de evapotranspiración. Evapotranspiración. Y esta evapotranspiración es la suma de evaporación más transpiración. Al sumar los dos conceptos de evaporación más transpiración, nos da como resultado el concepto de evapotranspiración. Por lo tanto, en la atmósfera o en el ambiente se están dando estos procesos de evaporación, transpiración, y si sumamos la cantidad de evaporación y de transpiración y el proceso que se da en las plantas, da como resultado a un concepto más grande que se denomina evapotranspiración. Luego, analizamos los factores que permiten que se dé esta evaporación y esta evapotranspiración. Y analizamos tres factores que permiten que se dé la evaporación y la evapotranspiración. El primero, no sé si se recuerdan, aquí miren, el primero es cuando la radiación cae sobre una superficie líquida y esta radiación recibe una transferencia de calor por parte del sol y este cuerpo líquido que está en reposo cambia de estado líquido a gaseoso. Ese es el primer factor o la forma en cómo se da la evaporación con este factor. El segundo es cuando se da un proceso diferente, donde el agua a través de la lluvia, cae sobre una superficie caliente, miren, cae sobre una superficie caliente y poníamos de ejemplo el petróleo, la tubería de petróleo. Esta tubería de petróleo, por lo general, pasa en constante temperatura o temperaturas elevadas producto de la radiación, ¿sí? Buenas tardes. ¿Me dan un segundo para contestar una llamada? Dígame, compañero.
Listo, muchas gracias. Disculpen la llamada. Nos quedamos en la segunda, que es donde el agua cae sobre una superficie caliente. El ejemplo, la tubería de petróleo. Luego, la tercera, que se da gracias a un proceso que se denomina difusión, donde una corriente de aire cálido, esta corriente de aire cálido que está de color tomate, atraviesa por un cuerpo que está en reposo, un cuerpo de agua líquido, ¿sí? Agua en estado líquido, y ese paso de esta masa de aire caliente hace que el agua que está en estado líquido se convierta en estado gaseoso y se produzca la evaporación, ¿sí? De esa forma, son tres factores que permiten que se dé formas de evaporación, ¿no? Y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? El día de hoy vamos a analizar cómo influyen los factores ambientales en la evaporación, ¿sí? Y habíamos analizado dos el día de ayer, ¿sí? Habíamos analizado radiación y temperatura. Radiación es considerado el motor del ciclo hidrológico, ¿sí? La radiación solar es uno de los componentes que permite que se dé el ciclo hidrológico, junto con la gravedad. Si hay más radiación, va a haber mayor evaporación, igual que la temperatura. Si existe alta temperatura, va a haber mayor evaporación. El siguiente que vamos a ver el día de hoy es el de humedad, ¿sí? Habíamos visto radiación. El siguiente que analizamos fue temperatura. ¿Qué unidades tenemos para medir temperatura? Me olvidé decirles ayer. Grados Celsius, Grados Fahrenheit Kelvin y Kelvin. y Fahrenheit. Fahrenheit, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a analizar el siguiente factor ambiental que se denomina humedad. Ingeniero, disculpe, ¿no vamos a utilizar también los Rankine? ¿Perdón? ¿No vamos a utilizar, digo, por si acaso también las Rankine, grados Rankine? Rankine también, sí, muy bien. Rankine. ¿Se escribe así? ¿Me corrige? Con K, Rankine. Rankine. Rankine, ¿así? Sí. Muy bien. También hay grado Rankine. Una vez que comenzamos a hablar de humedad, es imprescindible hablar de estos dos conceptos de humedad. Por un lado, vamos a tener la humedad absoluta. La humedad absoluta. Y por otro lado, vamos a hablar de humedad relativa. ¿Sí? Humedad absoluta y humedad relativa. ¿Sí? Y para poder comprender los dos conceptos de absoluta y relativa, vamos a hacer un ejemplo analógico de algo que no es igual, pero nos va a permitir asimilar estos dos conceptos. Por ejemplo, la carga o un celular, ¿cuánto es la cantidad máximo de energía que puede acumular un celular? 100%. Un celular, 100%. un celular, la batería puede almacenar un 100%, ¿verdad? En este momento le voy a preguntar
a un estudiante. Todos tienen teléfono, ¿verdad? Voy a preguntarle a Grefa Leni. ¿Está aquí Grefa? Grefa. No está Grefa. Voy a preguntarle a don Víctor Gaspar. ¿Está aquí don Víctor? Dígame, Inge. Ya, muy bien. Le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto es la batería que tiene en este momento? Tengo ahorita 32%. En este momento, don Víctor tiene 32% de batería. ¿Sí? 32% de batería. ¿Sí? Analizando estos dos ejemplos, la batería al 100% es la cantidad máxima que puede almacenar de energía. Y el 32% es la cantidad que se encuentra en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Para el ejemplo, el momento de don Víctor en este momento. Lo mismo acá. Cuando nosotros hablamos de humedad absoluta, hablamos de la cantidad máxima que puede almacenar, pero no de energía eléctrica o energía alterna o en ese momento en un determinado equipo electrónico, sino la cantidad máxima que puede almacenar. ¿De qué será si hablamos de humedad? ¿De agua? De agua, muy bien. La cantidad máxima de agua en forma de vapor de agua, ¿en dónde? Almacenado en las nubes de un determinado lugar. Ahí hablamos de humedad absoluta, la cantidad máxima que puede almacenar. Si hablamos en relación al teléfono, la humedad absoluta, ¿cuánto será? ¿O cuánto puede llegar a ser? En porcentaje. 100%. El 100%, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos el otro concepto, una vez que revisamos que humedad absoluta es la cantidad máxima de vapor de agua que puede almacenar un determinado lugar, la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua, que está presente en la atmósfera en relación a ¿qué? En relación a la cantidad total que puede almacenar, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de don Víctor y ya no lo convertimos en energía, sino lo convertimos en humedad relativa y decimos que hay un 32% en este momento de humedad relativa, ¿qué significa? Que en las nubes de ese determinado lugar, en la atmósfera, existe lleno de vapor de agua, un 32%, miren. ¿Y qué cantidad falta por acumularse o llenarse de agua en la atmósfera? 68%. 68%, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos al Google en este momento, hoy ha sido un día que ha estado lloviendo, ¿verdad? No sé por sus lugares si ha estado lloviendo, al menos acá en Shushufindi sí ha estado lloviendo todo el día. Consultemos humedad relativa para, ¿quieren consultar para Lago o para Shushufindi? ¿Para dónde quieren consultar? Cualquiera de los dos lados. Lago. Lago, Agro. Miren, vamos a buscar la humedad relativa. Humedad relativa. Humedad relativa. ¿Me ayudan a encontrarle? ¿Está por aquí? Miren, por aquí nos está dando el dato, miren. La humedad relativa para este dato del 97 al 98%.
Por acá nos da otro dato del 83 al 97%. Sigamos buscando por aquí. Miren, del 74 al 81 y 87 al 96% durante todos esos pronósticos del tiempo. Si nosotros observamos ahí, ¿qué nos indican esos valores? Voy a tomar el primer ejemplo, 97 y 99%. Miren, que estamos aquí en el pronóstico de jueves. Ah, perdón, estoy en el del 17 de diciembre, me adelanté mucho. 17 de diciembre. Y viernes, el pronóstico de mañana es este, miren, viernes 18 de diciembre de esta página. 99%, 79 y 100%, que nos indica que la humedad relativa esté entre el 97% y 99%. ¿Qué nos indica si tiene el 97 y el 99% de humedad relativa? ¿Qué nos indicará? Ya le falta poco para completar. Está muy Humedad. cercano al 100%, ¿verdad? Nos indica que hay una alta probabilidad de ¿qué? De lluvia. De Va a lluvia. llegar a De descargar. Humedad absoluta. Humedad, perdón. Hay una alta probabilidad de lluvia. ¿Por qué? Porque en la localidad que consultamos, las nubes de esa localidad, ¿qué tienen? Han acumulado gran Agua. cantidad de vapor de agua del proceso de condensación, ¿sí? Todo el proceso que vimos anterior. Y, como dice el refrán, ya no hay cama para tanta gente. Aquí, ¿cómo sería? Ya no hay espacio para el vapor de agua. Entonces, ¿qué tiene que Para- hacer? Descargar, Expulsar. expulsar a través de una caída vertical y comenzar de nuevo con el proceso del ciclo hidrológico. Es decir, aquí existe 3% y un rango de 1% de espacio para almacenar el vapor de agua en la atmósfera. Entonces, cuando ustedes observen o cuando escuchen el concepto de humedad relativa, que siempre lo van a estar escuchando, ¿a qué va a hacer referencia? A la cantidad de vapor de agua presente en ese momento en la atmósfera de un determinado lugar, ¿en relación a qué? En relación a la cantidad máxima que puede almacenar de vapor de agua. Y cuando escuchen humedad absoluta, es la cantidad total que puede almacenar. Ahora, con esta humedad relativa, podemos decir que si está cercana al 100% la humedad relativa, nos va a indicar que va a haber una alta probabilidad de lluvia. Cuando la humedad relativa sea cercana al 100%, hay una alta probabilidad de lluvia. ¿Y cómo influye la humedad relativa? Específicamente la humedad relativa con la evaporación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo influirá? ¿Positiva o negativamente? ¿Mayor o menor? ¿Cómo será la relación? ¿Directamente proporcional? ¿Qué dicen ustedes? La humedad relativa. Si hay mayor humedad relativa, ¿qué va a haber? Mayor evaporación, menor evaporación, no afectará en nada. ¿Cómo será la relación? Debería ser directamente proporcional, porque si hay mayor evaporación, debería haber una mayor humedad. Muy bien. Si hay mayor humedad relativa, significa que hay abundante vapor de agua presente en la atmósfera. Por lo tanto, es el producto de un trabajo de mayor evaporación. Ahora, si tenemos menor humedad relativa, ¿cómo va a ser la relación? ¿Cuál sería el resultado ahí? Menor evaporación. Menor evaporación, ¿verdad? Perdón que le hice mal aquí. Menor evaporación. De esa forma,
influye la humedad relativa. La siguiente es la presión atmosférica, ¿sí? El siguiente factor es presión atmosférica. Y la presión atmosférica, ¿a qué se refería? Vamos a ver si se acuerda. La presión atmosférica, ¿a qué se refería? ¿Se acuerdan del dibujito que hicimos? La gravedad, ¿no es? La gravedad, sí. Si tenemos aquí un punto, y acá tenemos otro punto, ¿sí? Este punto va a estar, supongamos que está en La Paz, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y aquí está Guayaquil, que está, me parece que está a 3 grados centígrados, a 3 metros sobre el nivel del mar, perdón, o a 4. ¿Pueden corregir ahí? O si es más. Si tenemos ahí, ¿cómo influye la presión atmosférica en estos dos lugares? ¿Dónde habrá mayor presión atmosférica? ¿Dónde habrá menor presión atmosférica? En Guayaquil hay mayor. En esta zona de aquí, Sí. mayor presión atmosférica, ¿verdad? Mayor presión atmosférica, ¿verdad? Porque recuerden, si regresamos al concepto de que revisaron en física, presión es igual a ¿qué? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área, ¿verdad? Sí. Fuerza sobre área. Si queremos analizar aquí el concepto de la presión atmosférica en relación al concepto general de presión, que es fuerza sobre área, ¿qué será? Será o es la fuerza que ejerce ¿quién? La atmósfera sobre un determinado lugar, ¿sí? Al existir una mayor distancia, ¿sí? Una mayor distancia desde la atmósfera hacia un determinado lugar, aquí tenemos una distancia y acá tenemos otra distancia. Al existir mayor distancia, ¿qué va a tener? Mayor área para ejercer más fuerza a la atmósfera. Por lo tanto, en esta zona, el aire tiene una mayor presión atmosférica. Mientras que acá, miren, acá hay una menor distancia, por lo tanto, hay una menor presión atmosférica. Y ahí analizábamos que al existir una menor presión atmosférica y acá una mayor presión atmosférica, aquí va a existir ¿qué? Menor disponibilidad de oxígeno. Y acá va a existir una mayor disponibilidad de oxígeno. Por eso, los atletas cuando van a competir en zonas donde hay menor presión atmosférica, sufren los estragos de lo que se denomina altura. ¿Por qué? Porque el cuerpo de estos atletas no está acostumbrado a trabajar con poco oxígeno, ¿sí? Mientras que las personas que son de esos lugares están acostumbrados a que su cuerpo trabaje con poca disponibilidad de oxígeno que circula por el torrente sanguíneo y que llega a los corazones y a los pulmones para el proceso de respiración.
¿sí? Mientras que en zonas donde existe mayor presión atmosférica, para los atletas es mucho más fácil trabajar con más oxígeno, ¿no? Por ejemplo, esa es la explicación de que mi equipo no pueda ganar aún en Casablanca, ¿no? A los que les gusta el fútbol. Porque hay poco oxígeno en Quito y jugar a las 12 del día es un poco más complicado todavía. Ahora, una vez que revisamos la presión atmosférica, ¿cómo influye en la evaporación la presión atmosférica? ¿Cómo influirá, chicos? Pensemos ahí. ¿Cómo influirá? En que la evaporación sea más rápida o más lenta. En que la evaporación es mucho más rápida o más lenta, ¿verdad? Ah, ¿Y cómo se da ahí ese proceso? rápido. Empieza. Rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mayor altura hay menor cantidad de oxígeno, por ende menor presión atmosférica. Muy bien. Justo llegó a la parte importante. Ahora, con la acotación que hace don Roberto, llegamos a un término que se llama punto de ebullición. ¿Han escuchado esa palabrita? Sí. ¿A qué se refiere esta palabrita? Punto de ebullición. Vamos a colocarla aquí. Cuando empieza a burbujear el agua Muy bien. o alguna solución. Es el momento en que el agua, cuando nuestras mamás nos decían, o las personas que tienen mamá Ya aún estaría a dicen, mayor temperatura, dije, ¿no? sí, muy bien. Ya vamos a llegar ahí. Cuando están cocinando el agua, han escuchado la palabra que dice hervir. Sí. Ya. Esa palabra hervir se refiere a este punto de ebullición, que es cuando el agua, por esa transferencia de calor que se da en la cocina, hace que cambie de estado líquido a gaseoso. Y aquí quiero llegar a la pregunta, ¿dónde llegará más rápido el punto de ebullición? ¿En La Paz, que está ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, o en Guayaquil a 4 metros sobre el nivel del mar? En Guayaquil. Analicemos. Está relacionado con... Debe ser porque está más cerca al sol. La Paz porque está más alto, tiene más altura. Exactamente. En La Tiene menos Paz. fuerza de gravedad. Eso. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dicen sus compañeros? ¿Qué le quieren apoyar a lo que está diciendo? ¿En La Paz o Guayaquil? Yo diría que el punto de ebullición se daría en Guayaquil. ¿Por qué sería? Sería más rápido por lo que es, ¿cómo es? Menor presión atmosférica. En Guayaquil hay más presión En atmosférica. Guayaquil hay más presión atmosférica. Sería en La Paz porque tiene menos, como dice ya, menor presión atmosférica y tiene más altura. O sea, Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dicen los compañeros? Tienen acceso nomás a expresar. No importa si se equivocan. Vivimos en un... Eso también no influye con el calor, Inge. A mayor temperatura, o sea, sería donde hierve más, donde llega más caliente el agua, donde se pone más caliente, en La Paz o en Guayaquil. La pregunta No es, sé si me expliqué bien.
¿Dónde el agua alcanza más rápido el punto de ebullición y dónde el agua hierve más rápido? Perdón, ingeniero, se me fue el internet. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, no hay problema. La pregunta es, si tenemos dos ollas de agua, una en La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar y una en Guayaquil a 4 metros sobre el nivel del mar, ¿dónde alcanzará más rápido el punto de ebullición? Recordemos, el punto de ebullición, tenemos las dos ollas, donde está agua en reposo y por la transferencia de calor de la cocina comienza a salir unas burbujitas, se convierte en estado gaseoso. ¿Dónde alcanzará más rápido? En La Paz. En La Paz, muy bien. Al igual que sus compañeros, también mencionó lo mismo. ¿Por qué será? Ya. Ya que está don Diego ahí, ¿por qué será don Diego ahí? A ver. Porque como hay menor cantidad de oxígeno, entonces se necesita menos temperatura para que pueda alcanzar la ebullición. Muy bien, Pero en correcto. cambio, pero también se produce el proceso contrario, que en cambio a mayor altura es más difícil prender una fogata, porque justamente no hay oxígeno. Correcto. Se da un proceso contrario porque para el fuego se necesita oxígeno, ¿verdad? Para una combustión. Exacto. Hay una fórmula del triángulo del fuego, no sé si en algún momento, bueno, estamos saliendo del tema, que se necesita para una buena combustión: el material, el oxígeno y el punto de inicio de un fuego, ¿no? El punto de ebullición hace referencia a cuando el estado líquido cambia a estado gaseoso. Por lo general, en la costa, acá, el punto de ebullición se alcanza con los 100 grados centígrados, ¿sí? Mientras que en La Paz, como mencionaba don Roberto, Boris y don Diego y algún otro compañero que no recuerdo el nombre, parece que es una mujer que habló, el punto de ebullición en este sector o en esta ubicación mucho más alta, hay poco oxígeno, por lo cual es mucho más rápido o más fácil, como existe una menor tensión superficial en esta atmósfera, es mucho más fácil que esta agua alcance el punto de ebullición, por lo cual a los 90 o a los 91 grados centígrados se alcanza este punto de ebullición, ¿sí? De esa forma está influyendo en la evaporación, la presión atmosférica. Por lo cual, pregunta de examen, si tenemos una ciudad a una altura más alta, metros sobre el nivel del mar, y otra ciudad cercana al mar, ¿dónde hierve más rápido el agua? Pregunta de examen ahí. Van a tener una pregunta ahí. ¿Dónde alcanzará más rápido? Siempre en las ciudades que Donde tengan, hay menos oxígeno sería, ¿no? donde hay menos oxígeno. Muy bien. Inge, ¿Sí? disculpe, hoy no vamos a hacer la hora sincrónica. No, hoy no. Porque no hemos, Ay, ay. nos retrasamos la semana pasada y todavía me parece que están llenando o están realizando el video. No sé si alguien ya terminó de realizar el video, ya que ingresamos a esta Sí. parte de la pregunta. No, Inge, yo estaba que le preguntaba a usted en el chat, pregunté para que me mande el link del programa que usted dijo, Ah, pero ya. no. Ya le voy a enviar. Se llama Loom. Si en algún momento llegan a tener dificultades con grabar con este programa de Loom, pueden grabarse con otro programa que a ustedes se les haga más fácil. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Perdón, Por el ese que mande programa el sí mismo sirve. link, ¿verdad? Sí. Y Es me que ese envía. programa sí vale para descargarlo al teléfono y grabar desde el teléfono. Claro, también puede descargar el teléfono. Dije una consultita, por ejemplo, vamos a grabar con Loom, ¿no? Y al momento que empezamos la grabación, podemos poner las guías positivas de pronto si tenemos ese material para utilizar. Sí, Igualmente graba. pueden utilizar, sí, pueden compartir
y ahí van grabando. Pueden utilizar cualquier herramienta o insumo como una diapositiva, un video interactivo, cualquier herramienta que para ustedes se les haga más fácil explicar. El trabajo es abierto, ustedes pueden escoger cualquier insumo o herramienta tecnológica que se les haga más fácil. Si no disponen de una herramienta tecnológica, si no disponen de una computadora y si solo tienen su celular, pueden hacer un cartelón de papelógrafo que le llamaban o le llaman todavía papelógrafo, hacer ahí el material o insumo y que alguien les grabe a ustedes explicando, ¿no? De esa forma ustedes pueden acomodar a su disponibilidad tecnológica y elaborar la tarea, ¿no? Ahí están escritos los criterios de evaluación, el tiempo, cuánto tiempo tienen que estar, cuánto es el tiempo mínimo, cuánto es el tiempo máximo y qué es lo que deben responder. ¿Sí estamos bien? ¿Sí les pude responder la pregunta sobre el trabajo? Sí. Sí, Inge. Gracias. Listo, muy bien. Continuamos. El siguiente... Ingeniero, perdón que Sí. le interrumpa. Sí, siga nomás. De lo anterior que estábamos viendo de las temperaturas de ebullición, los 90 y 91 que usted puso, eso es para Quito. Sí, para Quito. Ah, ya. Sí, Estaba viendo porque, me como puso con el ejemplo de la ciudad de La Paz, sí, correcto, me olvidé ahorita escribirse acá. le googleé y dice que está a 85 grados en La Paz. Por lo que es un poquito más alto, Es sí. más alto, obviamente. Aquí me quedé Ajá. con el ejemplo de Quito, ¿no? Ese es para Quito. El dato de don Diego, 85 para La Paz. Pues como hizo con la ciudad de La Paz, por eso era. Sí, ahí me terminé de... Pero para Quito sí, 90 y 91 grados centígrados. No sé, a los que les gusta el fútbol, alguna vez me quedé con la imagen de Messi. Fue a jugar a La Paz y en el entretiempo le dieron asistencia con oxígeno, con un tanque con oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque estos atletas no están acostumbrados a realizar un esfuerzo físico con poco oxígeno, ¿sí? Y esto está relacionado, ¿sí? Los pulmones no se abren, no están muy abiertos. Se hace más pequeño con la altura. Muy bien, esto está relacionado con que las personas se adaptan a esta situación, ¿no? Por ejemplo, las personas que ya viven en esta condición ya no les da el soroche o el cambio de altura. Recuerden que nuestro sistema circulatorio necesita que el oxígeno sea transportado por todo nuestro sistema circulatorio y que eso vaya al corazón y de ahí a los pulmones, ¿no? Es un trabajo que hace el oxígeno que permite la respiración, ¿no? Y ahí siempre me quedé con esa imagen de que a una persona le colocaban el oxígeno por la poca disponibilidad de oxígeno en la atmósfera, ¿no? Continuamos y muchas gracias por el aporte ahí. El siguiente factor es el viento, ¿sí? Es el viento. El siguiente factor es el viento. Ya vamos en el 4, nos toca el 5. Y el viento, ¿qué entienden o cómo definen al viento? Como una corriente de aire. Una corriente de aire. Muy bien, don Roberto. Este viento, ¿qué tipo de viento será? ¿O qué tipo de viento puede ser? Ya hablamos que es una corriente de aire. ¿Cuántos tipos de viento pueden haber? Frío y caliente. Frío, Sería seco y húmedo. seco y húmedo. Sí, también puede ser. Corrientes de aire frío, que podría ser
¿El húmedo o el cálido? ¿Cuál sería ahí el frío? El seco. El seco, ¿verdad? Y la otra corriente que puede existir, ¿cuál es? El caliente. O sea, El cálido, ¿verdad? no. Y este viento influye ¿en qué proceso? Vamos a ver si se acuerdan. En el proceso Difusión, ¿no era? de difusión. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mayri. Mayri, muy bien. Difusión. ¿Y qué era la difusión? ¿Cómo influye la difusión? En que cuando pasaba una corriente de aire cálida en algo estable, o sea, el agua estable, se convertía en vapor. Era un proceso para la evaporación. Muy bien. Cuando la corriente de aire cálido o la masa de aire cálida atraviesa un determinado lugar, hace que ese cuerpo líquido de ese determinado lugar se convierta de estado líquido ¿a qué? A estado Gaseoso. gaseoso. Ahora, ¿el viento cómo influirá? Si hay más viento y sobre todo más viento de aire cálido, ¿en qué influirá? A mayor viento, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mayor evaporación. ¿Sí? A menor viento, ¿qué vamos a tener? Menos evaporación. Mayor viento, mayor evaporación. Menor viento, menor evaporación. Sobre todo que exista corriente de aire cálido que permita que se aumente el proceso de la difusión. Luego que hemos analizado viento, llegamos a los factores que se dan en el agua y se dan en el suelo. Primero vamos a analizar en el agua. ¿Sí? Vamos a analizar en el agua. Ya estamos en el quinto. Vamos con el número 6. Los factores que se dan en el agua. Y en el agua son dos. Salinidad y temperatura. ¿Sí? Para nosotros analizar esta parte, primero debemos comprender el concepto de salinidad. ¿Qué será la salinidad? ¿Qué han escuchado de la palabra salinidad? Es la alcalinidad del agua. La alcalinidad de agua. La cantidad de sal que tiene el agua. La cantidad de sal, de sales minerales que tiene el agua, ¿verdad? ¿En qué lugar conocemos que hay abundante presencia de sal en un cuerpo líquido? En el ¿En mar. el mar? En el mar, ¿verdad? En el mar, ¿la vida es más sabrosa o no es más sabrosa? Claro. ¿Verdad? En el mar hay más presencia de sal, de sales minerales, en el agua, ¿sí? Entonces vamos a dibujar cómo se da o cómo se da el comportamiento de la salinidad en el agua, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ubicar aquí como que todo esto fuera sal, ¿no? Todo eso es sal. Todo el mar tiene presencia de sal. Muy bien. Ahora,
¿Qué sucede? Si esta zona de aquí se evapora, si aquí ocurre evaporación, ¿qué ocurrirá con la salinidad? ¿Cómo será la concentración del mar si en este lugar hay evaporación? Cuando existe evaporación, ¿qué pasará con la concentración de salinidad en este ejemplo 1? Voy a ponerle mar 1. ¿Cómo será la salinidad? ¿Aumentará? ¿Disminuirá cuando existe evaporación? Merma. Aumentaría la salinidad, ya que se Aumenta. evapora el agua y queda solo la sal. Muy bien. Cuando se produce evaporación o cuando se da el proceso de la evaporación, ¿qué sucede? Todo el agua que estaba aquí, o una parte, no todo el agua, perdón, una parte se va en forma de estado gaseoso hacia la atmósfera. ¿Y qué pasa con la sal? Se concentra, aumenta su nivel de concentración, por lo tanto, la salinidad, mayor salinidad aumenta, ¿verdad? Se agrupa toda la sal que estaba distribuida en este volumen de agua y aumenta su salinidad. Ahora, voy a ponerles el otro ejemplo. ¿Qué sucederá si en este mismo lugar ocurre precipitación? Ya no ocurre evaporación. ¿Qué sucederá con esta sal que está aquí? Del mismo ejemplo, similar condiciones, el mismo lugar. ¿Qué pasará con la salinidad? Disminuye. La salinidad en el mar 2, que El es el agua que mismo, cae la salinidad disminuye. Muy bien, la salinidad disminuye. ¿Por qué? Porque el agua... el agua que se precipita. Siga nomás, don Roberto. Siga nomás. Porque el agua que se precipita del cielo hacia el agua no tiene sales ni minerales. Ya, muy bien. Voy a hacer una pregunta y la voy a hacer para todas las personas que en algún momento o en este momento les gusta la cocina o se dedican a la cocina, ¿no? No espero que lo tomen como una parte que sea machismo. No está dirigido solo a las mujeres, ¿no? Es una pregunta abierta. Y vamos a hacer una analogía en dos situaciones. En el primer ejemplo, esta es una olla. Vamos a ponerle aquí una para manipular. Y aquí tenemos otra olla. Era redonda, pero ya salió la olla cuadrada. Disculparán ahí. En el primero, una pregunta al público. Si hacen una sopa de pollo, creo que es la sopa más común, una sopa de pollo. ¿Cuántas? Para unas 4 personas. Estoy tirando un número al azar nomás. ¿Cuántas cucharadas de sal le pone? Una media cucharadita nomás. Media cucharada. Cucharadas. Media cucharada, ¿verdad? Eso es lo normal, media cucharada. Supongamos que le puso una cucharada. Queda salado. ¿Qué va a Queda pasar? salado. Aquí, ¿qué va a pasar? Tenemos más concentración de sal. Aquí con una cucharada. ¿Qué harían si en ese momento les tocó cocinar y se les fue la cantidad de... Más agua. ¿Sale más agua? Más agua. ¿Qué le Claro, echamos? más agua. ¿Qué le echan aquí? Más Más agua. agua. Más agua. ¿Y el agua qué hace? Disminuye Hierve. la- Se Evapora. consume. Hace que la Se concentración de la salinidad disminuya. ¿Por qué? Porque todo se convierte en una solución, ¿sí? No sé si todavía ya llegaron con el ingeniero Lombeida en lo que es soluto, solución. Me imagino que ya han de estar por llegar a esos conceptos. ¿No han llegado todavía? Ya han de estar por llegar a esos conceptos. Se hace una solución donde que la salinidad disminuye la concentración en este ejemplo número 2. Lo mismo acá.
ya que tomamos el ejemplo de la olla, al existir poca agua aquí, ¿qué se va a dar? Mayor salinidad. Mientras que en el ejemplo 2, al existir más agua en forma de precipitación, va a dar lugar a menor salinidad. Y es así como en el mar y en todos los lugares donde exista salinidad, está siempre en esa relación. Aumenta la salinidad, disminuye la salinidad. Y es así como actúa el ciclo hidrológico en un balance que está siempre aumentando, disminuyendo en un ciclo hidrológico que controla eso de forma natural. Eso por un lado. El otro componente que tenemos acá, que se llama temperatura. ¿Cómo influirá la temperatura en la evaporación del agua? ¿Cómo influirá la temperatura? Ahí, chicos y chicas, señores y señoritas, señoras, señores y señoras, ¿cómo influirá la temperatura con la evaporación? ¿Cómo será la relación? La mayor temperatura, mayor humedad. Perdón, mayor evaporación. Evaporación. A mayor temperatura, mayor evaporación. Muy bien. ¿Por qué? Porque mientras el agua tenga una temperatura más alta, es mucho más rápido que alcance o para que alcance el punto de ebullición en el que cambia de estado líquido a gaseoso. Por lo tanto, vamos a colocarle por aquí la temperatura influye en que si existe mayor temperatura, va a dar lugar a mayor evaporación. Mientras que si tenemos menor temperatura, va a dar como resultado menor cantidad de evaporación. Y también en el primero se va a demorar más tiempo en que el agua se evapore. Perdón, menos tiempo en el primero. Menos tiempo. Y en el segundo va a tomar más tiempo para que el agua se evapore. ¿Sí? Eso en el agua, cómo influye la temperatura y cómo influye la salinidad. Finalmente, hemos llegado al último factor, que es el suelo. Y los factores que influyen en el suelo también son dos. Salinidad. Primero, el tipo de suelo y la humedad que está presente en el suelo. ¿Sí? Tipo de suelo y humedad de suelo. Vamos a ir analizando uno por uno. Primero, vamos a analizar el tipo de suelo. ¿Sí? Para ello, vamos a ver si no se han olvidado. En el suelo, si nosotros hacemos un corte vertical del suelo, ¿qué nombre se denominaba ese corte vertical? ¿Se acuerdan? Si hacemos un corte vertical, horizonte, muy bien.
Si hacemos una calicata para conocer el perfil del suelo, se denomina ¿con qué nombre? Al corte vertical. Horizonte, horizonte. Horizonte, los horizontes conforman a la pregunta, lo que estamos preguntando. El de aquí es horizonte, horizonte. El de aquí también es un horizonte. Todos son horizontes. Todos son horizontes, ¿verdad? ¿Y el conjunto de horizontes? ¿Cómo se llamará? Si hacemos un corte vertical, ¿cómo se llamará este aquí? ¿Se acuerdan? De la anterior clase que vimos. Se denomina perfil del suelo. Suelo. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Y en el perfil del suelo va a determinar mucho de qué tipo de suelo es. Por ejemplo, tenemos tipos de suelo arenoso, arcilloso, tenemos suelo franco, y ahí vienen las combinaciones. También tenemos suelo limoso, y ahí vienen las combinaciones. Arcillo arenoso, de ahí tenemos franco arenoso, y tenemos también combinaciones como arcillo limoso y más combinaciones que los van a analizar en el curso de suelos de tercer semestre. Y para poder analizar cómo influye el tipo de suelo, vamos a recordar lo que miramos en la anterior o las anteriores clases. Y me voy a centrar en los dos tipos de suelos que tomamos la vez pasada. Y vamos a ver si se acuerdan. Por un lado, vamos a tener el suelo arenoso y por otro lado, el suelo arcilloso. Si ustedes se preguntan cuál tipo de suelo es el mejor o el ideal, por lo general para la agricultura, este suelo franco es el más óptimo o ideal, ¿no? Se busca. Dependerá también del tipo de cultivo. Hay tipos de cultivos que necesitan que los suelos sean más arenosos, ¿sí? O arenosos francos, dependiendo las condiciones de los cultivos, ¿no? Y vamos a recordar, en los suelos arenosos, el tamaño de partícula, ¿cómo era? De 0.5 a 2 milímetros. Ya. Más grandes. Más grandes, ¿verdad? De 0.5 a 2 milímetros. La distancia también son más grandes. De 0.5 a 2 milímetros. En el suelo arcilloso, el tamaño de partícula, ¿cómo va a ser? Se me está Más apagando la pequeño. compu. Más pequeño, ¿verdad? Se me está apagando la compu. Un ratito para poner el cargador. Ya, ahí sí. En el arcilloso va a ser el tamaño de partícula, el tamaño de los agregados más pequeños y las distancias también van a ser más pequeñas, ¿sí? Este tamaños de partícula de estos suelos aquí puede ser menor a 0.02
milímetros, ¿sí? Menor a 0.02 milímetros, hace que ¿qué? Hace la diferencia en el paso vertical del agua y que está relacionado con el Del concepto, agua. con el concepto que analizamos recién de evaporación. ¿Por qué? Si nosotros visualizamos en el primer ejemplo, en el suelo arenoso, la tasa de infiltración del paso del agua va a ser mayor, mientras que en el suelo arenoso, la tasa de infiltración o el paso de agua en un suelo arcilloso va a ser mucho menor. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo influirá la evaporación en lo que estamos hablando? Para ello, vamos a analizar primero y tenemos que ser muy conscientes y reconocer que en un suelo arenoso el paso del agua va a ser mucho más rápida, ¿verdad? Por lo tanto, va a haber mayor infiltración. En un suelo arenoso va a haber mayor infiltración. Mientras que en el suelo arcilloso, el paso del agua va a ser más lento y va a haber menos infiltración. Hasta ahí, ¿sí lo relacionamos? ¿Y por qué? Chicos y chicas, Sí, que sí, quedó claro. ¿sí lo relacionamos? ¿Verdad? Sí. Mayor tamaño de partícula, el paso del agua va a ser más rápido, por lo tanto, mayor infiltración. Ahora, tomando el ejemplo de estos dos suelos, voy a colocar aquí un perfil del suelo para cada uno. Tomando estos dos ejemplos, voy a colocar aquí un horizonte y otro horizonte. En el ejemplo 1, un suelo arenoso, ¿en qué sector se acumulará el agua? ¿En qué horizonte? ¿En qué cuadrito? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? ¿O puede haber más cuadritos abajo también? ¿Dónde se acumulará el agua? En el suelo arenoso. En el último. Ajá, en el último. Sí existe. En el último se va a acumular el agua, ¿verdad? Porque la infiltración, ¿cómo es el paso del agua? Es mucho más rápido y el agua se va a acumular hacia el último perfil del suelo, ¿verdad? En el otro tipo de suelo, en el arcilloso, ¿dónde se acumulará el agua? ¿En el primero, el segundo, el tercero? En el Primero. primero. En el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tamaño de partícula es mucho más pequeño, menor a 0.02 milímetros. Por ende, el paso del agua va a ser mucho más lento y hace que en el primer horizonte se acumule el agua. Ahora sí viene la pregunta clave, la pregunta precisa y oportuna. ¿Dónde creen ustedes que habrá más evaporación y dónde creen que habrá menos evaporación? En el arcilloso va a haber más evaporación. Muy bien. ¿Por qué? Porque el agua está más a la superficie y va a haber más. Ya no sé cómo explicarle el otro. Muy bien, Boris. Pero ahí es. Muy bien. Como dijo su compañero, en el suelo arcilloso, como existe una acumulación mayor de agua en el primer horizonte, ¿qué hace? Permite que el sol, miren, que el sol emita radiación el sol. ¿Y qué sucede? Toda esta agua que está acumulada porque no ha podido infiltrarse hasta esta zona, toda esta agua que está aquí se convierta
en vapor de agua, cambiando de estado líquido a gaseoso. Mientras que en el otro escenario, el sol llega a esta zona, a este primer horizonte, pero no hay agua. No hay agua, por lo tanto, la cantidad de evaporación va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el agua se ha concentrado en esta zona. Se concentra en esta zona y el sol no tiene la capacidad de que su radiación llegue a esta zona. Por eso, señores y señoras, y señoritas y jóvenes, el sol, y más que el sol, el tipo de suelo influye mucho en la evaporación de un determinado lugar. El tipo de suelo influye mucho en la evaporación. Luego, el otro concepto que estábamos hablando aquí, humedad en el suelo, está relacionado con lo que analizamos. ¿Por qué? Porque en este lugar hay mayor humedad, mayor contenido de agua, y si existe mayor humedad, ¿qué va a haber? Va a haber mayor evaporación. Mientras que si en este lugar, como no existe acumulado el agua en los primeros horizontes, va a haber menor humedad y por ende menor evaporación. De esa manera influyen los factores. En el suelo, principalmente va a influir el tipo de suelo y la humedad que está relacionado. Por ejemplo, en estos suelos arenosos, cuando existe una precipitación muy fuerte, a lo que se llama chubascos o una tormenta que ocurre de esta forma, ya les voy a dibujar aquí. Miren. Una tormenta que tiene un pico, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos precipitación en milímetros. Cuando sucede precipitaciones de esta forma, es decir, alta cantidad de precipitación en corto tiempo, son precipitaciones muy fuertes. No sé si ustedes han observado, cuando llueve muy fuerte en poco tiempo. Cuando se dan estas precipitaciones en estos dos tipos de suelo, quiero su análisis. Por un lado, en el eje X tenemos tiempo y por acá tenemos precipitación en milímetros. Miren, tenemos alta cantidad de lluvia en poco tiempo. Si ustedes observan, miren, este punto que está aquí, alcanzó el punto máximo de precipitación, pero ahora, ¿cómo será el comportamiento de estos dos tipos de suelo? ¿En dónde habrá mayor saturación de humedad en el suelo? ¿En el suelo arenoso o en el suelo arcilloso que hemos tomado de ejemplo? Analicemos ahí. Arenoso. En el arcilloso, ¿no? ¿Dónde habrá mayor saturación, mayor presencia de humedad en ese escenario con esos dos tipos de suelos? ¿Dónde habrá mayor presencia de humedad? En el primero es arenoso, diga Inge. En el arenoso. El de la izquierda es arenoso. Aquí es arenoso. Eso, en ese. Este es arenoso. Voy a poner el nombre ahí. Y el de acá es arcilloso. La pregunta es, para terminar el día de hoy, ¿dónde habrá mayor presencia de humedad en esa lluvia? La misma lluvia es para los dos suelos. En el arenoso, Inge. Arenoso. En el arcilloso. En el arcilloso. El arcilloso, el agua va a permanecer en la superficie más. En cambio, el arenoso va a infiltrar el agua, va a estar como que la tierra como más mojada. Va a estar en todos los horizontes.
Por eso va a ser más húmedo. En cambio, en el arcilloso va a estar solo en la parte de arriba. La superficie. Ya. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué suelo de los dos habrá agua sobre la superficie, saturando la superficie del suelo? En el Ahí en el arcilloso. arcilloso. En el arcilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Arcilloso. En el suelo arenoso va a ser un comportamiento, una tasa de infiltración sumamente mayor que el suelo arcilloso por el tamaño de partícula, haciendo que, ¿qué? A pesar de que es una lluvia muy fuerte, el suelo va a trabajar mucho más rápido, permitiendo el paso vertical del agua, ¿sí? Mientras que en el suelo arcilloso, el paso del agua en una lluvia que es muy fuerte, que tenemos un pico de lluvia muy fuerte, va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Si ya sabíamos que el suelo arcilloso tenía un trabajo o un paso vertical lento, al momento que se acumula mucho más agua, va a ser mucho más lento el paso del agua. Por lo tanto, en el suelo arcilloso va a haber un mayor encharcamiento de agua, producto de esta poca o de esta tasa tan baja de infiltración. Por ejemplo, si ustedes han observado, voy a hacerle un ejemplo, dos ejemplos. El uno con los alcantarillados. Han observado algunas calles que se inunda con unas lluvias muy fuertes. ¿Por qué será es que se inunda? Porque se tapa el alcantarillado. Por lo que se tapa el alcantarillado, ¿verdad? Y el ingreso del agua hacia los ductos de alcantarillado es mucho más lento. Por lo general por basura, se acumula basura en las tapas de las alcantarillas y se da la inundación de algunas calles. Ahora, otro ejemplo de saturación se da cuando hay, para los que les gusta el fútbol, hay ocasiones en que en partidos se dan unas lluvias muy fuertes en poco tiempo. A pesar de que los estadios tienen un sistema de infiltración muy buenos y unos sistemas de paso del agua a través del césped, por ser una lluvia muy torrencial en corto tiempo, hace que por más condiciones óptimas que tengan, el paso del agua sea lento. Y ahí se produce la saturación de la humedad en los primeros horizontes, ¿no? Eso para que tengan de información. Con eso hemos llegado a la parte final de la clase. ¿Alguna pregunta? No. Inge, yo sí tengo una pregunta, pero más es de lo que vimos, o sea, lo numérico de las dimensiones de los granos del suelo arenoso y arcilloso. Sí, dígame. Sí, dígalo nomás. Yo tengo anotado que el arenoso era 0.05 a 2. Vamos a ver. No sé si estoy equivocado. Vamos a ver, revisar. Sí, el suelo arenoso, y ahorita nos dijo de 0.5. ¿Suelo arenoso? ¿Cuánto le he anotado de 0.05? Sí. Ahí está. Sí. Está en lo correcto. Sí, eso era mi inquietud nada más. No, sí está en lo correcto, don Diego. Muy bien por hacernos la revisión. Me he comido un 0 ahí. Sí está correcto. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta de los compañeros? Si no, he notado algo, miren, que no se acabó el tiempo. ¿Se dieron cuenta? Solo nos conectamos en un mismo enlace. ¿O algo pasó?